Hoy continuamos con la segunda parte de la enseñanza que inicié el domingo pasado. En la cual solo alcanzamos a ver el primer punto del sermón. En ese primer punto vimos el contenido de la oración modelo que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, conocida como la oración del Padre Nuestro. ¿Recuerdan? De esa oración meditamos en cada una de sus peticiones. Recordemos que el Padre Nuestro contiene una invocación y 6 peticiones. Las primeras 3 peticiones son a la gloria y honra del Padre, y las otras 3 a las necesidades del discípulo. Y de eso se trató el sermón pasado, el contenido de la oración modelo que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, conocida como la oración del Padre Nuestro. Hoy meditaremos en los 2 últimos puntos del sermón, que se encuentra en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículos 1 al 13. Vamos a leer todo el pasaje. Lucas capítulo 11, versículos 1 al 13. Dice la palabra de Dios: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme a dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Bien, hermanos, nosotros meditamos en los primeros 4 versículos el domingo pasado, que fue, como les dije, en la oración del Padre Nuestro y en cada una de sus peticiones. Hoy miraremos los versículos restantes de este pasaje, es decir, los versículos de 5 al 13, y terminaremos el sermón analizando los 2 puntos
de 3 puntos que tiene el sermón. Vamos a analizar los 2 últimos puntos, que son la perseverancia en la oración y la confianza en el que responde la oración. La perseverancia en la oración la podemos ver en los versículos 5 al 10. Si usted lee esos versículos, usted puede encontrar ahí un tratado de la perseverancia en la oración, y la confianza en el que responde la oración la encontramos en los versículos 11 al 13. Ahí podemos encontrar esas maravillosas palabras que podemos pedir confiadamente a aquel Padre Celestial del cual estamos seguros que responderá nuestras peticiones. Por tanto, la predicación lleva por título la perseverancia en la oración. Después de haber enseñado la oración del Padre Nuestro a los discípulos, el Señor Jesús quiere enseñar a sus discípulos que entiendan profundamente la necesidad de ser perseverantes en la oración. Dios, a través de Jesucristo, quiere enseñar a sus discípulos la necesidad de ser perseverantes en la oración. Pero no solamente a los discípulos de esa época, sino también a todos nosotros los que hoy nos consideramos discípulos de Cristo. Cristo quiere que todos nosotros como discípulos seamos perseverantes en la oración. Y para ello, el Señor lo hace a través de 2 cosas. Lo hace a través del ejemplo de una parábola conocida como la parábola del amigo a medianoche, y lo hace también a través de la declaración de una promesa paternal. Con esas 2 cosas, el Señor quiere incentivarnos a ser perseverantes en la oración. Veamos pues el ejemplo de la parábola que Cristo les dio para enseñarles la gran necesidad de ser perseverantes en la oración. Versículos 5 al 10. Noten lo que dice la palabra de Dios. Les dijo también, después de haberles enseñado el Padre Nuestro, les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme a dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Para poder entender esta parábola que acabamos de leer, tenemos que entender en primer lugar algo de la cultura judía. Para un judío era un deber sagrado la hospitalidad. Los judíos creían que cada persona que llegaba a su casa a pedir hospedaje era un enviado de Dios. Así que para un judío hospedar a alguien era un deber sagrado. Por tanto, cuando alguien llegaba a su casa para ser hospedado, procuraban atenderlo lo mejor posible. De esa manera piensa el pueblo judío respecto a la hospitalidad. Recordemos la manera amable y esmerada con la que Abraham atendió a los 3 varones que llegaron a la puerta de su tienda en Génesis capítulo 18, para tener una idea de lo que es ser amable y hospitalario. Génesis 18 del 1 al 8, por favor. Génesis del 1 al 8, 18 del 1 al 8. Dice: después apareció
le apareció Jehová en el encinar de Manreb, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traed un bocado de pan, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestros corazones, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara, a la tienda a Sara, y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio a prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Si ustedes pueden ver, para Abraham era un deber sagrado atender a estos huéspedes, a estos hombres que habían llegado a su tienda. Noten lo que dice. Dice que para esto han pasado delante de mí. Dice en el verso 5: y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. ¿Notan ustedes, hermanos, la manera esmerada y amable con la que Abraham recibió a estos huéspedes? Pues la cultura judía entendía así a una persona que llegaba a su casa. Creía que era un enviado de Dios y que Dios lo enviaba allí para que él hiciera una buena obra. Teniendo esto en mente, ¿qué hizo Abraham? Inmediatamente hizo panes, mató una mamona, ¿sí o no? Hizo mamona, como dicen aquí en el llano. Hizo una mamona con panes de trigo y leche y mantequilla, y comieron y se saciaron, y trajo agua para que lavaran sus pies. Los atendió magníficamente. Y así actuaban los judíos antiguamente. Entonces, teniendo esto en mente, analicemos la parábola de Lucas capítulo 11. Versículos 5 al 7 dice: les dijo también. ¿Quién les dijo? ¿Quién les dijo eso? Cristo Jesús. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme a dártelos. En estos versículos, la parábola nos muestra a un hombre enfrentando una emergencia de hospedaje a medianoche. Son las 11 de la noche. Repentinamente se aparece un amigo en la puerta de su casa, que viene desde muy lejos, ha viajado de noche para evitar el calor que es grandísimo en esa región. Está cansado, con hambre, y espera como buen judío que otro buen judío le dé comida y alojamiento. Pero hay un problema. La despensa de la casa de ese amigo a la que él llega está ¿qué? Vacía. No hay nada que darle. No tiene nada de comida que ofrecerle a este amigo que viene de viaje. Así que este hombre piensa
inmediatamente cómo solucionar el problema. Está enfrentando una situación difícil, y mucho más cuando nosotros sabemos que para un judío el hospedar a alguien es un deber sagrado, ¿sí o no? Está enfrentando un problema. Y el hospedaje no simplemente era dar posada, acuéstese allá y duerme y pasa la noche. No, no simplemente, ustedes ya vieron, sino que necesariamente cuando alguien llegaba le traían agua para que lavara sus pies, le traían pan, le traían comida, es decir, para que sustentara su alma y recobrara fuerzas. En ese entonces, mis hermanos, no habían celulares, ni Facebook, ni correo electrónico, de tal manera que cuando alguien llegaba a nuestra casa, llegaba de sopetón, y si yo no tenía con qué atenderlo, pues me ponía en aprietos. Hoy en día podemos anunciarnos: vamos para allá, llegamos en 2 días, llego por la tarde. Entonces uno procura tener algo que ofrecer a la persona que llega, pero en ese entonces no. Así que este hombre a las 11 de la noche tiene un grave problema, está en situación difícil y en vergüenza con el amigo, porque ¿qué le doy? Llega de viaje y es mi deber atenderlo como buen judío, como buen hijo de Dios. Entonces este hombre, para solucionar el problema, corre a la casa de otro amigo a valerse de 3 panes, dice la parábola, para poner a la mesa de su amigo que ha venido de viaje. Pero el problema es que ya es medianoche, ya han pasado, él llegó a las 11, ya ha pasado un tiempo, entonces ya es medianoche, ya son las 12 de la noche y su amigo está durmiendo. Pero aún así, sin pena, este amigo golpea con afán en la puerta de la casa de su amigo, que se encuentra durmiendo. A medianoche, ¿quién va a estar despierto, no? A no ser que estén mirando televisión, pero en ese entonces no había televisión, ni estaban jugando por ahí Atari. No. ¿Estaban qué? Durmiendo. Estaban durmiendo. Y golpea con afán en la puerta y le dice: amigo, préstame 3 panes. Porque un amigo ha venido a mí y no tengo que ponerle a la mesa. Cuando este amigo, que está durmiendo en la mejor hora del sueño, escucha esa cantaleta, el amigo le responde desde adentro: no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme a dártelos. En ese entonces, por lo general, las casas solo tenían una habitación y la familia dormía en el piso, en esterillas, en cama común. Se acostaba el papá, la mamá con los hijos así en cama común. Y las puertas eran trancadas con una gran barra de madera. Por lo tanto, a veces también metían animales en la misma casa. Por lo tanto, levantarse a esas horas y en esas condiciones, cuando ya estaban acomodados, era muy molesto y traumático. ¿Me estoy haciendo entender? Los niños estaban durmiendo. Se despertarían si el hombre se levantaba a dárselos, porque le tocaba prender la lámpara. Haría ruido y sería muy difícil volverlos a dormir. Además, el sueño a esas horas es muy bueno, ¿cierto? Cuando nosotros venimos aquí a orar a las 4 de la mañana, nos toca levantarnos a las 4 de la mañana, uno no quiere levantarse. Es que dormir es muy rico, ¿sí o no? Pues a esas horas el sueño es más pesado. Pero este amigo llega a esas horas a importunar el sueño y la comodidad de este amigo para pedir 3 panes, hermanos. A pesar de que el amigo desde adentro le dice que no se puede levantar a dárselos, que es una situación muy traumática para él hacerlo, él sigue diciendo: préstame 3 panes, amigo, préstame 3 panes porque no tengo que ponerle a la mesa. Este hombre, lo único que quería era cumplir con la obligación sagrada de la hospitalidad, de ser un buen hospedador.
No pedía pan para él, sino pedía pan para atender a su amigo que venía de viaje y que estaba cansado y con hambre. No pedía pan para él, sino para beneficiar a otro. Verso 8 del capítulo 11 de Lucas. Cristo dice, después de manifestar esa situación de este hombre golpeando en la puerta de su amigo, dice: y yo os digo, o mejor dicho, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. El Señor dice a sus discípulos con este ejemplo que ante tal situación tan molesta, tan desagradable para el amigo, aunque no quería levantarse a dárselos, sin embargo, por su importunidad, la palabra clave aquí en ese versículo es la importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. La importunidad es lo contrario a lo oportuno. La importunidad es algo que viene cuando no lo estamos esperando y por tanto no es agradable, es algo molesto y fastidioso. ¿Sí o no? Algo inoportuno es algo molesto, es algo fastidioso, es algo que no queremos, es algo que viene cuando no lo estamos esperando. Es como si Cristo le hubiera dicho: por lo molesto, por lo pesado y por lo desagradable y por lo fastidioso, el amigo prefiere quitárselo de encima. El amigo se levantará y le dará, dice el texto, todo lo que necesite. ¿Por qué cosa le va a dar su amigo al amigo todo lo que le pide? Por su importunidad. Porque no se dejó vencer a la primera negativa del amigo que le dijo que no. Él siguió insistiendo. Lo maravilloso aquí es la intención con la que este amigo golpeaba al otro amigo. Él no pedía para él, sino pedía ¿para quién? Para su amigo, para otro. Bien, este ejemplo del Señor con la parábola nos enseña la necesidad de ser perseverantes e insistentes en la oración. Y cuando una persona es perseverante en la oración, es porque está seguro que aquel a quien él le pide, le responderá. Y es por eso que nuestro segundo punto en la exposición de este pasaje es la confianza que debemos tener en el que responde la oración. Noten lo que el Señor Jesucristo le dice a continuación. Después de decirle que por su importunidad el amigo se levantará y le dará todo lo que tiene, noten lo que Cristo le dice a sus discípulos y a nosotros también. Y yo, verso 9, y yo os digo, pedid, ¿y qué cosa? Se os dará. Buscad, ¿y qué? Y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Lo primero que podemos ver es que el Señor da una orden acerca de la oración a sus discípulos. Y lo hace a través de tres imperativos, de tres verbos imperativos. Él dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Cuáles son los tres verbos en imperativo? Pedid, buscad y llamad. Estos tres verbos denotan la conciencia
con la que todo discípulo del Señor debe orar. Vuelvo y repito, estos tres verbos imperativos denotan la conciencia con la que todo discípulo del Señor debe orar. Por ejemplo, el verbo pedir. Este verbo debe darnos la conciencia de humildad y de necesidad. Este verbo pedir debe darnos la conciencia de humildad y necesidad. Porque cuando pedimos es porque necesitamos y no podemos suplirnos a nosotros mismos. De tal manera que cuando yo le digo al Padre, dame, o le pido, es porque estoy reconociendo mi necesidad de Él y estoy reconociendo que no puedo suplirme a mí mismo. Entonces, cuando yo pido, debo ser consciente de mi humildad y de mi necesidad. Amén. Ya que somos personas totalmente dependientes, mis hermanos, y necesitadas del favor de Dios cada día. Noten lo siguiente: cada día nosotros necesitamos del aire para poder ¿qué? Respirar y vivir. De tal manera que si Dios no nos diera el oxígeno, ¿qué pasaría? Nos moriríamos. Pero no solamente necesitamos del aire, necesitamos que nuestros pulmones funcionen correctamente, porque de nada nos sirve el oxígeno si los pulmones no funcionan, ¿sí o no? Entonces cada día necesitamos que nuestro organismo funcione para suplirnos de ese oxígeno que Dios nos da. Somos personas totalmente dependientes. ¿De qué no las creemos, hermanos? Necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. Y este verbo, cuando el Señor dice pedid, significa que usted es una persona necesitada del favor de Dios. Cada día necesitamos del agua para poder hacer los alimentos, para poder bañarnos. ¿O no es así? Cada día necesitamos tener salud para poder trabajar y hacer las cosas, mis hermanos. Y solo Dios puede darnos la salud. Uno no tiene vida en sí mismo. Necesitamos del tendero, necesitamos de la vaca que produzca la leche, necesitamos de todo, mis hermanos. Somos totalmente dependientes. Por eso Dios nos dice pedid, porque usted es una persona que dependiente, absolutamente necesitada. Y para eso se requiere que usted sea una persona humilde y reconozca que necesita del favor de Dios cada día. Amén. Usted no tiene vida en sí mismo. ¿Quién es la vida? Dios. Y el día que Él la quiera quitar, la quita. De tal manera que si usted está vivo hoy es porque Dios le da la vida. Dele gracias a Dios por la vida que le da. ¿Sí o no? Ahora miremos el segundo verbo, buscar. Este es un verbo imperativo que implica pedir más actuar. Va en ascenso. Pedir más actuar. Nuestra petición puede ser muy humilde y muy sincera. Estoy reconociendo que necesito del favor de Dios. Estoy reconociendo que si Dios no me da las cosas, pues no puedo tenerlas. Pero esto no es suficiente. La persona que pide debe también estar activamente buscando para obtener la satisfacción de su necesidad. Ejemplo: una persona puede estar orando muy sinceramente y muy profundamente por el conocimiento de la Biblia, pero al mismo tiempo debe también ser diligente en buscar ¿qué? Escudriñar y examinar las Escrituras. Por lo tanto, cuando el Señor dice pedid, está bien que reconozca que necesita, pero cuando Él dice buscad, significa que usted debe ¿qué? Actuar con base a lo que pidió. Usted no podrá tener conocimiento de las Escrituras si usted no escudriña las Escrituras y saca el tiempo para hacerlo, si no saca el tiempo para venir a escuchar la palabra. Amén. Una persona sin empleo debe orar a Dios fervientemente por un empleo, porque él sabe que Dios le puede abrir la puerta y darle el empleo. Mi Padre Celestial alimenta las aves del cielo, pero las aves salen a buscar el alimento.
Amén. Y miremos el tercer verbo, llamar, el tercer verbo imperativo. Llamar es pedir, más actuar, más perseverar. Vuelvo y repito. Llamar es pedir, más actuar, más perseverar. Uno llama a la puerta con la esperanza de que le abran, como aquel que estaba golpeándole a su amigo que le abriera la puerta para que le diera los 3 panes. Y si no le abren, vuelve ¿a qué? A golpear repetidas veces hasta que la puerta se abre. Y en esto se requiere ¿qué cosa? Perseverancia. Por eso llamar es perseverar. Pero llamar implica pedir, más actuar, más perseverar. Si uno llama a la puerta por primera vez y no le abren, vuelve a llamar. Y si no le abren a la segunda vez, vuelve a llamar. Y si no le abren a la tercera, ¿qué hace? Vuelve a llamar. Y así sucesivamente. Uno tiene que seguir llamando a la puerta del reino hasta que el rey abra la puerta. ¿Cuál es el problema con nosotros? Que llamamos una vez, que llamamos 2 veces y como no nos abrieron la puerta, ¿qué pasó? Dejamos de perseverar en la oración. Y este pasaje nos habla de esta gran necesidad para usted y para mí como discípulos de Cristo. ¿Y por qué tenemos que hacer esto así? De pedir, de buscar y de llamar. Es decir, de perseverar. Porque el Señor promete que todo aquel que pide, recibe. Y el que llama, se le abre. Y el que busca, halla. Esta es una grandiosa promesa que nos debe motivar a ser perseverantes en la oración. Si el Señor ha dicho en el verso 9 del capítulo 11, y yo os digo, pedid y se os dará, ¿qué está afirmando el Señor? Que cuando uno pide, ¿qué? Va a recibir. Que cuando usted busca, ¿va a qué? A encontrar, y que cuando usted llama, se le va a abrir. Eso es lo que está afirmando el Señor. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y vuelve y lo reafirma en el verso 10 diciendo, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. 2 veces insiste el Señor con esta verdad. La cultura judía tenía esta costumbre, o tiene esta costumbre, de repetir una verdad varias veces para que se nos grabe en la mente y en el corazón. Jesucristo aquí lo repite 2 veces. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, porque todo aquel que busca halla, y al que llama se le abrirá. Es una consecuencia lógica y lo está afirmando el Señor. Hermanos, quisiera que fuéramos por un momento a Efesios capítulo 6 para que miremos por boca del apóstol Pablo lo que él nos enseñó acerca de la oración, para que veamos que Pablo estaba totalmente en armonía, en acuerdo con el Señor Jesús. Efesios 6:18 dice, Efesios capítulo 6 verso 18, orando, algunas veces, no, dice orando en todo tiempo, ¿con qué? Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, ¿con qué? Con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Noten que el apóstol Pablo nos dice aquí que debemos orar ¿con qué? Con todo. Dice,
¿Sí o no? Eso es lo que dice. Orando en todo tiempo. Eso es con todo. No de vez en cuando, sino en todo tiempo. En tiempos difíciles y en tiempos de prosperidad. En todo tiempo. ¿Con qué? Con toda oración y súplica, ¿pero en qué? En el Espíritu, y no palabras por decir. Y velando en ello, ¿con qué? Con toda perseverancia. Noten que es con todo que debemos orar, no con algunas cosas. Y velando en ello, súplica por todos los santos. Hermanos, ahora pase a Colosenses capítulo 4. Está en Efesios, adelantico de Efesios queda Colosenses, capítulo 4, verso 2. ¿Qué dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? Efesios 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Dos palabras dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, que nos invitan a ser constantes en la oración. La primera es perseverar y la otra es velando. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. No perseveremos en el chisme, no perseveremos mirando televisión, perseveremos en la oración, que en ello sí encontramos fruto. Haga el experimento, persevere en la oración. En lugar de dedicarse a mirar telenovelas, persevere en la oración. En lugar de dedicarse a las cosas que no traen ningún beneficio espiritual, arrodíllese y ore, y usted verá la gloria de Dios manifestada en su vida, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén. Volvamos a Lucas capítulo 11. Y miremos los dos últimos versículos del pasaje. Versículos 11, los tres últimos, los versículos 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará, ¿qué cosa? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. En estos versículos vemos cómo el Señor Jesús, para seguir incentivando la práctica y la perseverancia de la oración en sus discípulos, ahora le muestra a cada uno de ellos la disposición que hay en el Padre Celestial para responder la oración. Por eso, este punto final es la confianza que debemos tener en el que responde la oración. El Señor Jesús hace la comparación entre un Padre terrenal y el Padre ¿qué? Celestial. El Padre Celestial es infinitamente superior al terrenal en bondad y en amor para con sus hijos que le piden. Noten la comparación. Él dice, ¿qué padre de vosotros? Levante la mano aquí los que son padres. ¿Qué padre de vosotros, dice el Señor, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Dígame, ¿quién de ustedes puede hacer eso? Nadie, ¿cierto? Ninguno que es padre, que tenga un hijo y que le pida pan, le va a dar una piedra. O si le pide pescado, le va a dar una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión para que lo pique y lo mate.
con el veneno. Ningún padre hará eso con sus hijos. Y luego el Señor dice, pues si vosotros siendo malos, oiga, ¿qué son ustedes padres? Malos. Esta palabra malo significa que tenemos la maldad en nuestro corazón, esa doctrina reformada, la depravación total del hombre en nuestra vida. Si nosotros siendo malos, usted no es un padre bueno, usted es un padre malo, que por la gracia y la misericordia de Dios, Dios lo ha redimido. No lo digo yo, lo dice ¿quién? El Señor Jesucristo. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Dice Cristo. Entiendan estas palabras, hermanos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial, el cual es santo, el cual es justo, el cual es perfecto, el cual es sin pecado, que no es como nosotros, dará carro, beca, el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hermanos, estas son palabras supremamente alentadoras, ¿no les parece? Supremamente alentadoras, fortalecedoras. Nuestro Padre Celestial es infinitamente superior en amor, en bondad, a nosotros como padres terrenales. Y por eso debemos orar confiadamente a ese Padre bueno, a ese Padre Celestial que es infinito en bondad y en amor, porque Él como buen Padre nos dará siempre lo mejor. Cada vez que usted y yo oramos confiadamente y en plena certidumbre de fe a nuestro Padre, Él nos dará lo mejor. Sus dádivas como Padre Celestial son infinitamente mayores a las de un padre humano. Si un padre humano en condición pecaminosa da buenas cosas a un hijo que le pide, con mayor razón el Padre Celestial. El padre humano, dice el texto ahí, que si un hijo le pide pan, pues no le va a dar una piedra, sino le dará pan. Pero el Padre Celestial, si nosotros le pedimos una cosa, Él nos da muchísimo más de lo que nosotros pedimos y entendemos. El Señor Jesús dice que si nosotros pedimos, buscamos y llamamos y venimos a Él pidiendo confiadamente como un Padre bueno que responde, nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos. El Espíritu Santo es el don más valioso que puede tener un ser humano. Con el Espíritu Santo, escuchen bien lo que les voy a decir, tenemos consuelo. Si le pedimos al Señor el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, tendremos consuelo en nuestras tristezas, en nuestras angustias, porque Él es el consolador. Él es el Espíritu consolador. Con el Espíritu Santo conocemos la verdad, porque Él es el Espíritu de verdad. Entonces, cuando yo le pido al Señor el Espíritu Santo, conozco la verdad, porque Él es el Espíritu de verdad. Con el Espíritu Santo crecemos en santidad, porque Él es el Espíritu que santifica. ¿Qué debe pedir usted cada día? Crecer en santidad, que cada día abandone más el pecado y lo que lo aparta de Dios. ¿Cómo obtendrá eso usted? Con el Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu que santifica. Con el Espíritu Santo adquirimos sabiduría, porque Él es el Espíritu de sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pídala ¿a quién? A Dios. ¿Y Él qué va a hacer? Dice que nos dará a todos abundantemente y sin reproche, y nos será dada.